Hoy quiero conversar con ustedes. Quiero iniciar una serie acerca de la palabra. Quiero iniciar hoy una serie acerca de la palabra de Dios, de la escritura inspirada. Vamos a tener la escritura en el libro de los Salmos. Vamos a ver el Salmo 119, vamos a tener algunos versos de ese salmo. Aleluya, 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 aleluya. Y eso ha sido bueno conmigo. Nadie tiene que decirme que lo adore porque me siento comprometido. Nadie tiene que decirme que lo alabe porque me siento agradecido de Él. Aleluya, 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 aleluya. Él ha sido bueno conmigo. Bendigo el nombre de Dios. Su misericordia está con nosotros. Dice la escritura en el Salmo 119, el versículo 1, el verso 1 del Salmo 119 vamos a tener en esta mañana gloriosa que el Señor nos da. Dice así la escritura en el nombre de Jesús. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Señor, te doy honor y gloria el día de hoy. Eres Dios bueno. Eres Dios de misericordia. Bendigo esta casa con toda bendición del cielo. Bendigo cada persona que está aquí en el día de hoy con toda bendición del cielo. Que sean prosperados mis hermanos y hermanas, que sean visitados por tu misericordia, que cada visita que está con nosotros pueda ser fortalecido, que se creen nuevas expectativas en ellos, que su intelecto sea liberado, que puedan conocerte, que sus corazones estén dispuestos, Señor, a servirte y a vivir bien. Tú eres el Señor. Gracias por lo que hace entre nosotros, Señor. Bendigo cada líder de la casa. Bendigo su matrimonio, su familia, sus hijos. Bendigo sus negocios, su medio de producción. Bendigo las cosas que ellos tocan, lo que hacen, la gente con que se relacionan. Levanto vallado fuerte en favor de ellos, Señor, vallado impenetrable. Que el enemigo no desestabilice, sino que haya ángeles en posiciones estratégicas para proteger, Señor, proteger su mente, su corazón, proteger su espíritu, su alma, su integridad física, todo lo que es de ellos, sus bienes, su familia. Tú eres el Señor. Bendigo los líderes de la casa.
Bendigo cada familia de esta casa, cada matrimonio de la casa, con tolerancia, con sabiduría, con entendimiento, Señor, con servicio, con generosidad, con amor. Espíritu Santo, sopla sobre los matrimonios de la casa, sobre su familia, Señor. Bendigo los cabezas de familia, que en este tiempo capacite, Señor, para administrar la familia, el matrimonio, los recursos económicos que son producto de la familia, del matrimonio, del trabajo, de la bendición, de la familia. Todo aquello capacita a Dios para que pueda haber un equilibrio en la administración de los recursos de cada familia, Señor, de cada matrimonio. Bendigo las madres solteras de la casa. Declaro tu sabiduría, tu entendimiento, tu compasión. Guarda a sus hijos, Señor. Que sean responsables los padres que han engendrado a esos hijos y que puedan asistir en este tiempo. Da nuevas fuerzas a la madre soltera, Señor. Visítala con misericordia, con paz. Dale sabiduría, guíala, Señor. Guarda a los huérfanos, guarda a las viudas en la casa. Tú eres el Señor. Tú no dejas a tus hijos. Tú tienes cuidado de tus hijos. Gracias. Bendigo a los que aceptan al Señor en este tiempo. Aquellos que han decidido en este tiempo conocerte, servirte, y que aún no se han bautizado, lo bendecimos. Declaramos sabiduría, ciencia, conocimiento de Dios, liberación del intelecto, Dios. Une esta casa, Padre. Únenos, sánanos. Pon armonía entre nosotros. Con corazón sincero, dedicación, generosidad, servicio, amabilidad, gozo, Señor. Espíritu Santo, que los frutos puedan verse en nosotros. Imparte dones, Espíritu Santo, para tu gloria, Señor, para el servicio de la casa. Que todos seamos uno en ti. Que no nos creamos el uno superior a los otros. Que los que tienen un poquito más de conocimiento puedan apoyar a los que menos, pero que nos sintamos iguales delante de ti y delante de nuestros hermanos. Perdónanos, sánanos, límpianos, santifícanos, purifícanos. Haznos acepto a tu presencia. Nuestro ser se rinden delante de ti. Que seamos agradecidos en esta casa y que suba una alabanza de compromiso personal, individual de nosotros, porque agradecemos lo que haces, Señor, y lo que estás haciendo entre nosotros. Recibe honor y gloria. Gracias por la que se embarazan, por la que dan a luz, por los que se casan, por los que se enamoran. Los bendigo. Declaro tu gracia y tu misericordia. Declaro fundamento firme sobre la casa. Señor, bendigo cada uno de los ministerios que interactúan en la casa. Que hay unidad entre los ministerios, hay acuerdos, armonía, Dios. Esta es tu casa. Nos ha comprado a precio de sangre. Estamos agradecidos de tu amor, de tus misericordias para con nosotros. Gracias. 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 Honor y gloria a tu nombre, Señor. Bendigo el nombre del Señor. Pueden sentarse, muy amable. Aleluya. 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 Hoy converso con ustedes acerca de la palabra. Vamos a tener una serie, vamos a iniciar en el día de hoy, vamos a tener algunas semanas conversando acerca de la palabra de Dios, de lo que hace la palabra con nosotros, por lo que la necesitamos. Vamos a ver que una iglesia que vive de acuerdo a la palabra, ¿qué pasa con ella? La veremos más adelante.
Las Sagradas Escrituras van a producir en nosotros bienestar. Justamente la gente que no lee la palabra, que no vive la palabra, que no ha tenido contacto con la palabra, no sabe que si algo hace la palabra es producir bienestar en el ser humano. Eso es lo que hace, produce bienestar en todo el sentido a la vida de nosotros. Desde salud física hasta salud espiritual. La palabra de Dios, cuando nosotros vivimos la palabra, cuando la palabra es nuestro guía, nosotros tenemos salud física. Porque al dejarnos guiar por la palabra de Dios, al guardar los principios, hay muchas cosas que por su naturaleza producen enfermedades, afectan el cuerpo físico, que por haber vivido la palabra van a protegernos de esas influencias que producen los vicios, que produce el alcohol, la vida desordenada, la vida de la calle, el desamor, el descuido. La palabra de Dios es como una prevención. Si usted se da cuenta, los países que le llaman civilizados, nosotros también somos civilizados, ¿eh? Los países del primer mundo, que le llaman así a los países que tienen una gran economía, nosotros tenemos toda clase de riqueza, pero nosotros nos hacemos llamar siempre como lo peor, ¿no? Tenemos como esa mente de mendigo y de necesitado, pero no tenemos que envidiar a ningún país. Pero hay unos países que tienen cierto desarrollo más que otros. Y esos países, si ustedes se dan cuenta, tienen una gran inversión en la prevención de la salud, y por eso hay menos gente enferma. Hay menos epidemia. Esas enfermedades que son catastróficas, ellos la previenen. Nosotros trabajamos, en nuestro país trabajamos a partir de la crisis que tiene la gente, trabajamos con la gente que ya está enfermo, pero esos países trabajan para prevenir porque evitan las enfermedades. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que la palabra de Dios sirve de prevención de situaciones catastróficas hacia el futuro, porque Dios se la juega, Dios se la sabe toda y quiere que nosotros estemos bien. Y entonces Él está dándonos una palabra de prevención. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo disfrutar de la vida? ¿Cómo disfrutar de la familia? ¿Qué hacer para tener larga vida en la tierra? Pero ¿qué hacer para tener vida eterna? Dios es bueno con nosotros. Y si nosotros vivimos la palabra, vamos a tener salud física. Seguro que sí. Porque vamos a prevenir a través de la palabra esas enfermedades, esas crisis que vienen por desorden nuestro, por no haber vivido de manera correcta. Dios se la sabe toda. Lo bendigo el nombre de Dios. Las Sagradas Escrituras también van a producir salud en las relaciones. Va a haber salud. Vamos a aprender a relacionarnos cuando conocemos la palabra. Vamos a ser diplomáticos. Vamos a ser, como dicen los americanos, polite. Vamos a ser como gente dinámica que puede como ser cortés. Y todo eso nos va a enseñar a tener buenas relaciones desde la pareja hasta todos los miembros de la familia. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo vivir bien. Y lo que nos ha hecho falta en el mundo, en la misma iglesia y a nosotros en términos personal, por la que vivimos crisis en ocasiones, es la palabra lo que nos hace falta. Es vivir la palabra, es atesorarla, es tenerla con nosotros para que se pueda producir en nosotros su efecto y podamos prevenir situaciones. Una pareja tiene una buena relación cuando vive la palabra. No va a haber maltrato físico, no va a haber abuso, ni físico ni psicológico. No va a dañar el autoestima de la esposa ni del esposo,
Porque que la palabra de Dios va a enseñarnos a cómo vivir y va a producir en nosotros cambio de mentalidades. Y vamos a incorporar con nosotros nuevas palabras y nuevas formas de decir lo que queremos decir. No va a haber abuso de ninguna índole. Va a haber paz. Por el contrario, tendremos un corazón de servicio, porque la palabra de Dios nos va a enseñar cómo servir, dar lo mejor de nosotros, sin buscar nada a cambio, que es una demostración de amor. La palabra de Dios lo va a hacer. En la familia, lo que hace falta para tener familia sana es la palabra. No es otra cosa. Es la palabra de Dios que nos va a ayudar a prevenir. No solamente ahora, sino en el futuro. Aún los que no tienen hijos, la palabra lo va a guiar para que tengan prevención, y cuando tengan los hijos lo van a tener sanos, porque están preparados para eso. Y son de las cosas que nosotros vivimos en el reino de Dios y no la aprovechamos. Nos casamos porque nos casamos, tenemos hijos porque tenemos hijos, pero no nos formamos a través de la palabra para casarnos, para tener salud en la relación de parejas, y no nos preparamos conforme a la palabra para tener hijos, sino que lo tenemos y hacemos lo que hay que hacer, el esfuerzo, cuántas cosas, pero al final ni siquiera lo llevamos donde queremos porque no tenemos plan. Aleluya. Sino hacia donde salgamos. La palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios ordenado, que tiene todo organizado y que tiene un proyecto. Él desde la eternidad, Él sabe para cada cosa. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo tener familia sana, cómo criar nuestros hijos, cómo amarlos a ellos, cómo darle lo mejor de nosotros, sobre todo cómo darle ejemplo a nuestros hijos. Porque justamente ellos van a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y a veces lo hacemos, pero no tenemos ni idea por qué lo hacemos, y ellos menos van a tener idea. Y por eso alguien, en una ocasión, un padre le dice al hijo: oye, hijo, ten cuidado donde pisa, que estamos en un lugar delicado, es muy peligroso, hay minas antipersonales, ten cuidado donde pisa. Y entonces el niño le dice: papi, descuida. ¿Tú no te has dado cuenta que yo solo estoy pisando justamente en las huellas que están dejando tu calzado? Papi, descuida. Yo solo estoy pisando las huellas que están dejando tu calzado. Yo te desafío hoy a que sea ejemplo para tus hijos, y que no le dé basura a tus hijos, sino que le dé lo mejor de ti, y sobre todo un buen ejemplo, porque ellos van a pisar donde, en las huellas que estás dejando. Lo que le está entregando a tus hijos es todo lo que tú has sido, porque ellos no van a aprender otra cosa. La palabra de Dios quiere que antes de tener tus hijos pueda prevenir para que ellos estén sanos, para que tengan vida. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en la Sagrada Escritura, y es ver cómo Abraham, siendo un hombre, está preocupado por tener hijos. Yo siempre creí que será el deseo de tener hijos era de las mujeres. Aleluya. Yo me sorprendí en la Escritura cuando me encontré que Abraham estaba deseoso, inquieto. Aleluya. Y estaba pidiendo a Dios. Le doy gracias a Dios porque me dio hijos. Amén. Porque me dio 2 hijos. Pero antes me dio una esposa. Gracias al Señor porque me dio esposa. Y luego me dio hijos porque es en un orden, ¿no? Pero tener hijos y tenerlos sanos y que ellos puedan sobrevivir cuando ya nosotros no estemos en este mundo. Sí que Cristo no ha venido para llevarnos juntos a todos. Hay que educarlo con la palabra. Hay que enseñarle principios. Yo me sorprendo cómo gente que criaron a sus hijos en la iglesia, sus hijos no son cristianos,
Nunca lo trajeron a la escuela bíblica. Nunca se sentaron con ellos a formarlo en la palabra. Y están en la iglesia. En la iglesia hace falta la palabra. Hay una cosa que nos hace falta. Que hemos sido muy cristianos y poco bíblico. Hemos sido muy filósofos. Y nos hemos abrazado a filosofía del evangelio y no a los principios del reino. Y en este tiempo que hay de todo sin esencia, probablemente hay una iglesia sin escritura. Sí, porque si le sacaron la cafeína al café. Aleluya. Y si le sacaron la lactosa a la leche, bueno, no sé. Alguien se atreve a hacérmela beber, pero no sé. ¿Y qué es lo que estoy bebiendo? Hasta sal sin sodio. ¿Sí? Creo que sí. Que fácilmente podemos sacar la palabra de Dios de la iglesia. Si no vivimos la palabra, la estamos sacando, de hecho. Si la iglesia no anda conforme a lo que las Sagradas Escrituras establece, le estamos sacando de la iglesia la palabra. Y al final caemos en lo que hemos todo el tiempo atacado, en lo que cayó el pueblo de Israel, pura religión. Y Jesús dice que le daban más valor a los mandamientos de hombre que a la revelación de Dios. Y su preocupación principal no era la revelación de Dios, sino lo que alguien podía enseñar. La palabra de Dios es que va a darnos familia sana, va a ayudarnos, va a guiarnos, va a sanar la relación de padres e hijos. Hay una promesa que se establece en el libro de Malaquías para la gracia. Es una promesa, lo que iba a ocurrir cuando Cristo establezca el reino de Dios. Iba a restaurar, dice, la relación de los padres con los hijos. Iba a sanar. De manera que hay una promesa que yo debo ser fiel a ella y buscarla de todo corazón, inclusive con esfuerzo, de que el Señor me devuelva a mis hijos, que el Señor te devuelva a tus hijos. Porque una característica de la gracia, del nuevo pacto, es que los padres y los hijos tengan una buena relación. Y la palabra de Dios va a devolvernos nuestros hijos. Porque nos va a enseñar cómo ganar el corazón de ellos, cómo enseñarle principio, cómo tratarlo y cómo enseñarlos a vivir. Nos los va a devolver. Va a sanar la relación entre hermanos. Todas las familias, los hermanos de alguna manera han estado en disputas interesantes en todo el tiempo. Cuando Jesús estaba predicando también a él, alguien lo interrumpió, le dijo: maestro, está bien todo lo que está diciendo, pero yo quiero que me ayudes, porque mi hermano me quiere quitar los bienes de la herencia. Dice: ¿te dijo alguien que a mí me llamaron para hacer justicia entre ustedes? ¿Ve dónde la gente que tiene que ver con eso? Ve allá, que resuelvan eso, estoy aquí para otra cosa. ¿Saben qué? La palabra del Señor va a sanarnos para que aprendamos a darle a nuestros hermanos el trato que lleva y lo que le corresponde. Y esas peleas que hay entre hermanos por los bienes, que los padres trabajaron honestamente, y en ocasiones algunos no son honestos, pero bueno, algunos sí lo son. Pero por esos bienes que le pertenecen a todos, siempre hay alguien que lo quiere. Es enseñarle a la gente la palabra de Dios para que no se peleen por las cosas materiales que son pasajeras, que no tienen asidero en lo eterno, que se destruyen con el uso y que no llenan todas las expectativas de nosotros como seres humanos. Va a sanar la relación de hermanos. ¿Quieres que cuando ya tú no estés en la tierra, tus hijos sobrevivan? Enséñale la palabra para que te vaya a descansar al paraíso, tranquilo, tranquila, y ellos se queden en el mundo físico
cubierto por la sangre del Señor, con ángeles que lo cuidan, lo van a cuidar mejor que tú, y van a tener entre ellos una buena relación, pero enséñale la palabra para que ellos puedan saber qué tienen que hacer, cómo tratarse entre ellos. Sobre todo vamos a darle ejemplo, porque una cosa es lo que yo digo que hagan y otra cosa es la que yo hago. Y se parece al médico que se alarma con el paciente que tiene un cáncer de pulmón y le dice, pero ¿cuántas cajetillas te fumas al día? Entonces se come el paciente y le dice, tienes que dejar eso, te estás haciendo daño. Entonces el paciente, cuando sale el médico del consultorio, el paciente no se ha terminado de ir y él está encendiendo un cigarro. Alguien aquí me contó una historia de un pariente cercano que tenía en los Estados Unidos, de un médico naturalista, que tenía programas en televisión y todo aquello, y que había educado a mucha gente acerca de los beneficios de comer saludable. Y un día una de las pacientes lo encontró en el supermercado que tenía un cerdo al hombro. Aleluya. Y la paciente hizo un escándalo tan grande que estremeció el supermercado y gritó y le dijo, ¡falso! Usted es un falso. Aleluya. Usted me tiene con una dieta terrible. Aleluya. 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 Denle un aplauso al Señor. Fue de gran frustración, no solamente para la señora, sino también para el médico. La señora quería agredirlo por todo aquello. Entonces, no solamente decir cosas, sino también ser ejemplo para nuestros hijos. No es el consejo solamente que le doy, sino cómo vivo. Es más fácil para ellos hacer lo que yo hago que escuchar lo que yo digo. Necesitamos enseñarle la palabra. Va a sanar la relación, la palabra del Señor va a sanar la relación de los padres con los hijos y de los hijos entre ellos, entre hermanos, va a ser diferente. La palabra de Dios también va a sanar la relación de hermanos en la fe. ¿Usted sabe por qué hay muchos cristianos que se manotean uno con otro y dan malos ejemplos? Falta de la palabra. No saben dejarse guiar por Jesús para tener una vida correcta. Y no aprenden a tratar a los hermanos, sino que siguen siendo los mismos. Y tratan los problemas de la misma manera que lo trataban antes de conocer a Dios y la palabra. No, conocen la palabra, no la viven y no hacen las cosas de manera correcta. Por eso usted se va a encontrar que los hermanos en la fe se van a manotear de manera continua, porque le hace falta la palabra. Y alguien va a decir, pero están en la iglesia, y otra gente va a decir, pero son cristianos. Pero la Biblia sigue siendo todavía vedada para ellos. Y hay una estrategia de la religión, y es vedar la escritura, no hablar de la escritura. Y en las reuniones hablar lo menos posible de la palabra. Eso es estratégico. Estratégico del reino de las tinieblas que se manifiesta a través de la religión. Hablar de todos menos de la palabra. Y que la palabra pierda importancia. Eso es estratégico. ¿Qué tanto vive la gente de la palabra? Usted se da cuenta. ¿Qué tan bien se lleva con los demás? ¿Qué tan bien vive? ¿Qué tan cristiano soy? Eso lo dice qué tanto vivo la palabra. Y en este tiempo, que está de moda el reino de Dios y que mucha gente dice ser de reino, pero en el fondo no lo es, sino solamente de boca, usted se da cuenta que una gente de reino porque vive la palabra. Y cada cosa que hace es de acuerdo a lo que establece la Escritura. Y cuando hace algo que la Escritura no lo establece, le pide perdón a Dios y reconoce que no está bien. No se justifica. La Escritura va a producir en nosotros
También salud emocional. Muchas veces nosotros estamos dañados emocionalmente producto de la vida que hemos tenido. En ocasiones hemos sido abusados y todo aquello antes de conocer al Señor, pero la palabra de Dios va a sanarnos. Dios va a guiarnos para que seamos sanos, hombres y mujeres sanos, familia sana. Emocionalmente tendremos salud espiritual. No hay otra manera de ser transformado que no sea por medio de la palabra. El Espíritu Santo va a hacer la transformación en mi ser, pero yo necesito la palabra. Necesito vivir la palabra. Y a través de vivir la palabra me voy a rendir y el Espíritu de Dios va a regenerar mi espíritu. Tendremos salud mental. La palabra de Dios va a guiarnos para que tengamos buena salud mental. Dios lo va a hacer. Y eso debería ser estratégico para nosotros, vivir la palabra, para que lo que somos realmente se manifieste en nosotros. Una persona que sirve al Señor, una persona de reino, tiene salud mental porque vive la palabra. Va a sanar nuestra economía. Cuando nosotros vivimos la palabra, nuestra economía es sana. Lo que nosotros tenemos nos va a rendir, nos va a sustentar, porque no lo vamos a malgastar en lo que no tenemos que gastarlo. Y como diría Salomón, no le daremos los bienes de nosotros a extraños, sino que podemos tener lo que llega a nuestras manos, lo que nosotros tenemos, lo que producimos, nos va a rendir porque lo vamos a aprender a administrar. La Escritura nos va a enseñar cómo administrar nuestros bienes. Hoy lo que estoy haciendo es una introducción, pero realmente lo que le estoy recomendando a la Iglesia del Camino, que volvamos a la palabra. Es como arrepentirnos, es más o menos eso, como volver a la palabra, como ser una iglesia bíblica. Es como asumir un compromiso personal con nosotros, con Dios. Va a sanar nuestra economía. La palabra del Señor va a sanar la iglesia. Iglesia se sana. Necesitamos tener sanidad como iglesia y para eso necesitamos la palabra de Dios. Hay una sola manera de que el orden de Dios se establezca en una iglesia y es a través de la palabra. Porque la palabra dice qué hacer en cada momento. Nos enseña hasta cómo juzgar, cómo llamar a un hermano, cómo resolver situaciones entre nosotros. Necesitamos la palabra. Quiero que el Espíritu Santo sople en esta casa, trayendo en nosotros sed y hambre por la palabra. Y que haya gente que estén sedientos por la palabra. Y así como cogemos 200 horas para estar en la presencia del Señor, un día cojamos 200 horas para leer la Escritura, 500 horas leyendo la Escritura. Solamente leyendo la Escritura. Y que tengamos desafío para vivir la palabra. La salud en los ministerios, y los ministerios uno con otro e interiormente. Usted sabe que la gente le gusta como ser superior a los demás, y ese aire y ese complejo de superioridad lo tenemos dentro de nosotros. Y entonces a veces estamos pensando, ¿quién es mayor? Yo soy mayor que tú eres mayor que yo soy menor. Entonces a veces la gente cree que Dios, porque le da un ministerio X, lo hace mayor que los otros. Y ningún ministerio es superior a otro. Ni ningún ministro es superior a otro. La cantidad de gente no hacen al ministro. Es la obediencia a la Escritura. La grandeza de un ministerio no te hace superior. La falta de conocimiento de la palabra de Dios nos hace ser ingreídos, nos hace tener complejo de superioridad, nos hace menospreciar a las otras gente, porque no han llegado donde nosotros hemos llegado, porque no tienen lo que tenemos, porque el ministerio de nosotros es mayor que el del otro. No. El propósito de los ministerios es la edificación del cuerpo de Cristo y nadie es mayor que el otro.
Pero el que no conoce la palabra se va a creer que es superior. La falta de conocimiento de la palabra de Dios y de la revelación. De manera que la palabra va a traernos salud al interior de los ministerios y de los ministros, y va a también traer salud en la relación de un ministerio con otro. No es tu posicionamiento, ni es tu experiencia. Eso es lo que la Escritura establece. Somos iguales. Nadie es superior a nadie. Aun cuando existe un orden en términos de cabeza, no hay superioridad. No es la expresión de Cristo. La palabra del Señor es una fuente de vida. Los que están dentro y los que están fuera, todos deberíamos estar pensando en vivir bien y tener larga vida en la tierra y vida eterna. Y la palabra de Dios es una fuente de vida. No hay manera de que pueda tener vida eterna ni tener vida larga en la tierra si no vivo la palabra. No hay manera de que quiera dejar que mis hijos administren bien las cosas que le entrego si ellos no conocen la palabra de Dios. No va a ser posible. En el Salmo 119 hay una expresión de la Escritura. Esto debería ser interesante. Tomar la Escritura en la mano en un momento determinado y hablar de ella misma. Y entre tanto texto bíblico que hay, elegir uno para decir, yo voy a hablar de eso, de la Escritura. Ahí está en el Salmo 119. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Yo sé que una vez te ha pasado que ha intentado decirle a alguien, tú necesitas al Señor. Y una palabra que es muy utilizada a la hora de dar la palabra a la gente es, tú necesitas arrepentimiento. Y la gente rápidamente nos ha dado la respuesta, yo no necesito arrepentirme, no tengo de qué arrepentirme. O sea, se sienten ofendidos. Yo he vivido bien, yo he hecho lo correcto. Posiblemente sí, eso no está en cuestión. Ahora, dice la Escritura que es un bienaventurado, que son bienaventurados los perfectos de camino. Y entonces añade, los que andan en la ley de Jehová. Hay una sola manera para andar de manera correcta en el mundo físico y en el mundo espiritual. La palabra de Dios. La ley de Jehová. Y el que no vive la palabra de Dios no puede vivir de manera correcta en este mundo. Es imposible. Dichosos aquellos que andan de manera correcta. Dichoso los que andan en sendas correctas. Los que andan en la ley de Jehová. El que no anda en la ley de Jehová no tiene manera de andar correctamente. Si cree que puedes andar de manera correcta sin vivir la palabra de Dios y sin vivir principio, lo siento. Yo no correría el riesgo. Bastante he corrido ya. No voy a correr el riesgo de nuevo de vivir sin la palabra. Por mucho que quiera, no lo podré hacer bien. Necesito la guianza de Dios y de su palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Son bienaventurados aquellos que guardan el testimonio de Dios, que guardan la palabra de Dios, pero buscan esa palabra con todo su corazón. Y cómo emplear todo nuestro ser para buscar a Dios, para buscar su palabra. Es el sentido de la obediencia a los principios. No hay otra manera. Así que declaro en esta casa que el Señor pone hambre y pone sed de la palabra de Dios. Y que renunciamos a todo complejo. Porque hay mucha gente que está acomplejado de que saben y de que la conocen. La necesitamos de verdad. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Es una palabra, la palabra es un poquito fuerte. La palabra iniquidad no es lo mismo pecado que iniquidad. La iniquidad es como el engendro mismo del infierno. El pecado es de naturaleza concupiscente. La iniquidad es como engendro mismo del infierno. Por eso la Escritura, cuando habla del anticristo, el nombre que le pone es inicuo. Es un desenfreno mayor que el pecado. La Escritura dice que la gente que anda de acuerdo a los principios, que vive la palabra de Dios, no hace iniquidad. No dice aquí que no peca, dice no hace iniquidad. El que vive de acuerdo a la palabra de Dios nunca servirá como instrumento del infierno. Nunca. Nunca responderá a los intereses del enemigo, porque vive la palabra. No hay manera, vive en iniquidad. Bendigo el nombre de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan en los caminos de Dios no hacen iniquidad. No se convierten en instrumentos del infierno para dañar a nadie ni contra el reino de Dios. En el mundo físico se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Aleluya. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios ha encargado que prestemos atención a sus mandamientos. Prestamos atención. Eso dice, el que tenga oído para oír, que oiga. No solamente cuando escuchamos, sino cuando obedecemos. Cuando obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando no ponemos en riesgo el señorío de Cristo, sino que Dios dijo que no haga eso. Dios dijo que no lo haga. O Dios dijo que lo haga. Si Él dijo que lo haga, me va a ir bien si lo hago. Y si Él dijo que no lo haga, me va a ir bien si no lo hago. Porque aunque yo no conozco el efecto al futuro, Dios sí lo conoce. Y Él dijo, no lo hagas. Dios se encargó que nosotros obedezcamos sus mandamientos. No solamente que lo escuchemos y que seamos emocionistas a partir de situaciones específicas, que escuchamos la palabra de Dios en la iglesia y que de pronto nos emocionamos y todo aquello, sino que vivamos bajo principio, que guardemos la palabra, que hagamos pacto con Dios para vivir su palabra, que seamos capaces de atrevernos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ya quisiera que mis caminos sean ordenados y entonces yo poder obedecer tus estatutos. ¿Saben que la obediencia a los estatutos, a la palabra de Dios, no nace del corazón del hombre de manera automática, ni es como el interés del ser humano? No es algo así sencillo. Dios tiene que poner, dice la Escritura, que Él pone el querer y el hacer. Igual que Él creó la fe y Él la sustenta. Entonces tenemos que pedir a Dios, ser sincero con Dios, para que Él nos guíe a vivir bajo principio, incluyendo en los momentos cuando tenemos que correr riesgo. Porque muchas veces cuando tenemos que correr riesgo podemos saltar esa parte a conveniencia, y eso es camuflajearse. De acuerdo a la conveniencia, así soy. De acuerdo al lugar donde me encuentro, así soy. La palabra, aunque me muera de hambre, aunque me muera solo,
aunque pase lo que pase, la palabra. Es como atreverse a hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo que hemos decidido hacer. Es como hacer lo correcto, pase lo que pase, sin tener necesariamente que recibir un beneficio, negando los principios. Ese es un compromiso que tenemos que hacer con nosotros mismos. Esa es una demanda que Dios nos ha puesto. Él encargó, Él pidió, Él ordenó que seamos obedientes a la palabra. Y yo tengo que asumir el compromiso. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquellas personas que confían en el Señor no deberían tener temor a ser avergonzados. Nunca somos avergonzados. Bajo ninguna circunstancia lo vamos a hacer si nosotros guardamos la palabra de Dios. ¿Sabe que el sentido de vergüenza se desarrolló en el ser humano a partir del pecado original, a partir del pecado de Adán? Entonces nos da vergüenza y tenemos temor a ser avergonzados. Pero hay una vergüenza que Dios no quiere que ninguno de nosotros pasemos. Es cuando estemos delante de Él, bajar el rostro porque no hicimos lo correcto. Como dice Pablo cuando escribe a Timoteo, que tracemos bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aunque Satanás a veces nos hace pasar susto y momentos fríos, eso no es vergüenza para nosotros. La vergüenza para nosotros es cuando estemos delante de Dios no poder subir la cabeza. Y si no vivimos la palabra, no podremos levantar la cabeza delante de Dios. No podremos. Aleluya. Si quieres tener la cabeza erguida frente al juez y mirarlo, haz lo correcto. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aleluya. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Dios anda buscando personas como tú y como yo, que seamos capaces de actuar con rectitud de corazón. Cuando actuamos de manera correcta, cuando estamos seguros de lo que nosotros somos, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, tenemos como esa rectitud de saber que no estamos haciendo lo incorrecto. En otra palabra, ahí se está refiriendo a la conciencia. Y nuestra conciencia en ocasiones nos remuerde, porque no estamos haciendo lo correcto. Cuando no hacemos lo que es correcto, el corazón nos va a llamar la atención a través de la conciencia. Nos va a llamar la atención. Nos va a reprochar. Y qué interesante que nosotros podamos tener paz con nosotros mismos. Si no tenemos rectitud de corazón, no tenemos paz con nosotros, porque la conciencia nos dice: no debiste haberle dicho eso, no debiste haber hecho eso, no debiste haber tenido esa mirada, no debiste tal cosa. Es como, no hay rectitud de corazón, no estamos haciendo lo correcto. Y para alabar a Dios deberíamos también tener un corazón recto. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Cuando nosotros conozcamos los justos juicios de Dios, cuando conozcamos la palabra de Dios. Eso va a producir en nosotros paz. Eso va a producir seguridad. Podemos dormir tranquilos.
Porque sabemos que hemos hecho lo que es correcto. Me pasó tal cosa, pero yo hice lo correcto. Mis hijos hoy no están haciendo lo que deberían estar haciendo, pero yo hice lo correcto. Pero, ¿hiciste lo correcto? Y tus hijos por eso tienen ese comportamiento. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Es una ley de la siembra y la cosecha. Sembrar algo y cosechar esa especie que hemos sembrado. Si no queremos de cosechar cosas incorrectas, deberíamos sembrar cosas correctas. Sí. Tendremos rectitud de corazón cuando estamos seguros que hemos hecho lo correcto. La conciencia puede producir en nosotros trastorno del sueño. El hecho de no poder dormir porque sabemos que hay algo que estamos haciendo que no es correcto. Hay un trato que le hemos dado a alguien que no fue el correcto. Puede producir trastorno del sueño. Y eso nos puede llevar a otras enfermedades. Y puede también cambiar nuestro humor y todo aquello. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Mi deseo es guardar tus estatutos. No me dejes enteramente. No te vayas a olvidar de mí. No vayas a abandonarme. Yo quiero guardar tu palabra, Señor. Quiero guardarla. Y si el Señor nos deja, aunque queramos, no vamos a poder guardar la palabra. Parece que me salió un poquito largo el mensaje de hoy. Y voy a entrar en la conclusión. Y como es solo una introducción, le deberé la otra parte para más adelante, sucesivamente. ¿Cuál es la causa de la crisis que vive el mundo actualmente? El mundo de hoy está en crisis. Y usted conoce cuál es la causa. La falta de Dios, la falta de la palabra. El día que la gente se vuelva a Dios, que nos volvamos a la palabra, las cosas van a ser diferentes. ¿Sabe cuál es la causa de la crisis de la iglesia de hoy? La falta de entrar en la zona del llanto. Cuando entremos a la zona del llanto, la iglesia va a ser sana. Pero nos hace falta eso. Somos muy superficiales y no nos bajamos a llorar en la presencia de Dios. No bajamos nuestro ser para ser molido, sino que nos mantenemos siempre molidos. El Señor aconsejó al pueblo de Israel acerca de qué hacer para que el pueblo de Israel saliera de la crisis. Y le dijo, los líderes que lloren entre la entrada y el altar. Que entren en la zona del llanto y sanaré el pueblo. La República Dominicana puede ser sanada el día que la iglesia que existe en este país comprenda la situación del mundo, la crisis y la necesidad, y se vuelva a la iglesia también a Dios. Entre a la zona del llanto, pida a Dios misericordia, las cosas van a cambiar. Lo que pasa es que todos nos hemos vuelto a mencionar lo mismo. Es como cuando nos encontramos con un pecador y le decimos a ese pecador, oye, si te mueres en la condición que está, te vas para el infierno. El pecador sabe eso. Y la gente se lo ha dicho 100 veces. Muchísimos cristianos le han dicho eso. Y tú le estás diciendo lo mismo. Dile algo nuevo. Dile cómo salir de la situación. Haz un aporte. Aleluya. Eso es como más de lo mismo. Dime cómo salgo. El mundo hoy está en crisis. Necesita la palabra de Dios. La gente vive sin principio. La gente quiere conseguir lo que sea, como sea. La gente le gusta lo fácil. Le gusta almacenar fortuna sin saber el daño que esa misma fortuna le va a hacer a ellos.
Porque no tienen principios, sino que hacen lo que puedan hacer y alcanzan lo que pueden alcanzar, pero no saben lo que es correcto porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no se vuelven a Dios. Y el trabajo de nosotros como iglesia es volver a esta comunidad a Dios. Pero ninguna iglesia que no dé ejemplo a su comunidad podrá ganarse la comunidad. Ninguna iglesia que no viva la palabra podrá ganarse la comunidad. La crisis del mundo de hoy, porque la gente vive sin Dios, la gente vive sin la palabra, la gente no tiene principio. Porque la gente no tiene vida con valores. Sino que la gente vive. Necesitamos tener principio, tenemos que volvernos a los principios, tenemos que volvernos a los valores, y eso solo lo encontramos en la palabra de Dios. La sociedad de hoy está en crisis y nuestros hijos que se están criando en esta sociedad también pueden ser convencidos y ser igual que la sociedad. Necesitamos entonces cambiar el rumbo de la educación que le estamos dando a los hijos. La falta de educación con propósito hace que el mundo esté en desenfreno. Lo mandamos a la escuela, nos sentamos con ellos, compartimos con ellos, pero no tenemos propósito con ellos. Queremos que sean de todos menos ministros del reino. Queremos que sean buenos profesionales, buenos peloteros. Queremos que sean buenos médicos, pero no les sembramos los principios para querer ser ministros del reino de Dios. Queremos enseñarle a ellos a ganar dinero y cómo ser ricos. Aleluya. Pero no estamos encarrilando a nuestros hijos con un propósito. Lo mandamos a cualquier escuela, no importa lo que le enseñen, porque no tenemos propósito. Te desafío a que tenga propósito con tus hijos. Y es un compromiso personal, individual, y debe ser tuyo. Y eso debe ser para consumo personal. La falta del ejemplo. Muchos estamos en la iglesia y enseñamos a los hijos una cosa y vivimos otra, totalmente diferente a lo que le estamos enseñando. Y ven nuestra manifestación de sinceridad, que es espontánea. Y los hijos tienen una capacidad extraordinaria para leer lo que está ocurriendo. Lo leen, lo entienden, lo interpretan. Ellos saben lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo con papá y mamá, lo que está ocurriendo hacia arriba. Ellos manejan toda esa información. Ahí viene papá con su teoría. La falta de ejemplo de los padres, la falta de paternidad tiene el mundo en crisis hoy. Y para ser un padre hay que ir donde el Creador, que es padre, y dijo, ¿cómo se es padre? Y Él nos dio un libro para que aprendamos a ser padre. Se la recomiendo. Hay una cosa que tiene el mundo en crisis hoy, es que no tiene un referente correcto. Cuando decida hacer lo bueno, ¿cómo lo hago? ¿Quién me ayuda? La gente lo que dice, si hago eso, me muero. Si hago eso, me matan. Porque la gente no tiene referente correcto, sino que la gente piensa en cómo sobrevivir. Si hago eso, me muero viejo. Y me pensionan con un salario de miseria. Y por ser honesto, mira lo que me pasa. O sea, no hay referente correcto. Sino el referente es el incorrecto. Aleluya. Hay una cosa que tiene el mundo en crisis hoy, y es que hacen lo de la mayoría, aún sin saber a dónde se dirigen. Te bendigo hoy. Hay mucha gente que está haciendo lo que hace la mayoría, pero no saben hacia dónde se dirigen. Se parece a una persona que un día estaba en un lugar como cualquiera de nosotros, nos puede pasar,
y vio a una persona que venía corriendo. Y él se manda corriendo también. Corrieron tanto que ya le faltaban las fuerzas. Y entonces se preguntan el uno al otro: ¿y de qué tú corres? No sé, ¿y tú? ¿A qué le corres? Hay un texto bíblico que dice: corre el impío sin que nadie. Y el justo está confiado, como un rey, como un príncipe, como un león. Bendigo el nombre del Señor. ¿A qué le tiene pánico? No viva haciendo lo que hace la mayoría, porque la mayoría pudiera estar incorrecto. La palabra del Señor nos enseña que no sigamos la corriente del mundo. No sigamos la corriente del mundo. No haga con tus hijos lo que hace todo el mundo con lo de él. Haz lo correcto. Tu referente no es el que está haciendo lo incorrecto, sino la palabra de Dios, la vida de principio. Dios lo bendiga hoy. Señor, gracias. Te pido perdón por la iglesia, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no vivimos la palabra como deberíamos vivirla. Porque cada una de nuestras acciones no buscamos en la Escritura a ver qué dice acerca de lo que tenemos que hacer. Sánanos, Señor, como iglesia. Bendigo esta casa. Declaro tu cobertura. Señor, danos sabiduría. Guarda nuestros corazones. Ten misericordia, Señor, de tu casa, de tu iglesia. Que vivamos la palabra. Que regresemos a la palabra, Señor. Que la Escritura sea nuestro referente, Dios. No lo que hacen otros creyentes. No lo que hace otra gente. No la astucia que usa la gente para conseguir cosas, inclusive para atraer adeptos, sino lo que dice la palabra. Danos nuevas fuerzas. Danos raíces profundas. Queremos vivir bajo principio. Guárdanos, porque no basta con nuestras fuerzas. Lo hemos intentado muchas veces y hemos descubierto que con nuestras fuerzas no podremos alcanzarlo. Danos la fuerza. Capacítanos para toda buena obra y enséñanos a enmendar, Señor, aún a corregir cosas del pasado que nos han marcado, para que tengamos una nueva vida. Te doy honor a ti y te doy gloria, Señor. Gracias. 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 Bendigo esta generación con conocimiento de Dios, con revelación, con principio, con presencia, con gloria, con corazón sano. Sánanos, Señor. Aleluya.